Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nosotros somos el equipo azul y a continuación vamos a presentar nuestra práctica de un sistema automatizado con digitalización. Ahora bien, como la parte de introducción, bueno, buscamos un sistema automatizado con base a la parte de digitalización, el cual, bueno, durante esta práctica, pues se nos pide activar el pistón neumático de doble efecto por medio de la electroválvula con ayuda de dos sensores. El caso es el LTBA5 mediante un PLC, los cuales serán activados con ayuda de los dedos, bueno, de no ser así, bueno, volverán a su posición retraída, mientras que con ayuda del sensor ultrasónico al mantener una cierta distancia se activará un LED, de igual manera mediante el PLC y el logo, mientras que un motor realizará las tareas de arranque y parada a través del cloud computing de la aplicación o bueno, del programa Node-RED. Como siguiente punto realizaremos una red local a base de vía Ethernet entre el PLC logo y el Node-RED con el fin de monitorear y controlar el sistema automatizado para lograr la digitalización. Todo esto por medio de un dashboard. Ahora bien, para el funcionamiento del pistón de doble efecto y la electroválvula de three ways and two positions, bueno, pues ambos trabajan a 24 voltios de corriente directa. El caso del pistón del doble efecto, bueno, va a depender del funcionamiento igual del tipo de cilindro y la carga, el tipo de velocidad, el aire bueno, el aire comprimido o el aire que va a requerir en este caso, y trabaja de 1 a 2 amperios. Tal es el caso de igual el de la electroválvula, trabaja igual a 24, con un amperaje bueno, es que de valor 1, y va a depender igual mucho del tamaño y su configuración, e igual dependerá de quiénes lo fabrican. Y bueno, como ya se mencionó anteriormente, uno de los sensores que se utilizaron para esta práctica fue el sensor de tipo OptoTouch. Este sensor contiene una cubierta de campo que ayuda a prevenir que se active el sensor por medio de factores externos como la ropa suelta, cuando se pega mucho a la persona, por los escombros, etcétera. Lo que hace que se active únicamente cuando un dedo está en el área de detección, que voy a explicar más adelante. De igual manera, contiene botones táctiles que funcionan con un relé electromecánico o salidas de estado sólido. ¿Qué quiere decir esto? Que el tipo de salida SPDT, o mejor dicho, unipolar de doble tiro, como es en español, lo que contiene es que se activa mientras un dedo se introduce en el área dentro del toque del interruptor, por lo que se interrumpe, valga la redundancia, la detección del haz infrarrojo y entonces es cuando detecta que hay algo en el sensor. Por otra parte, los materiales que puede detectar el sensor pueden ser materiales opacos, transparentes o reflectivos, pero que tengan cierto acercamiento que realmente estén presionando en el área que debe de ser, ya que si no, no lo va a detectar. En cuanto al sensor ultrasónico, tenemos dos tipos de configuración, la NPN y la PNP. La que ocupamos fue la NPN, ya que en esta configuración, como se muestra el cable azul, que es GND, el cable café, que es 24 volts, con lo que se energice, cable blanco, que es una salida, y cable negro, que es otra salida. Se ocupó esto debido a que se ocupó un relay para energizar este tipo de configuración, ya que sirve como si se quiere poner así, como un cable cerrado o un cable abierto, en comparación con el cableado PNP o la configuración PNP, que ahí no es necesario energizar, ya que va a mandar 0 o 24 volts. Cabe mencionar que las salidas de este tipo de sensor son discretas, por lo que mandará 0 o 1, es decir, si se energiza con 24 volts, va a mandar 0 o 24 volts. Es por eso pues, que dependerá de cómo es que se alimente, ya que maneja voltajes de 12 hasta 24 volts. Existen diferentes modelos de estos tipos de ultrasónico, que varían de 150 milímetros hasta 1 metro de rango de medición, o de 300 milímetros hasta 2 metros de rango de medición. Por otra parte, en cuanto al tiempo de respuesta, estos varían de 48 milisegundos hasta 96 milisegundos. Esto depende debido a que se mandan señales ultrasónicas, y de acuerdo a qué es lo que detecte es la señal que va a mandar de respuesta. Obviamente a veces no se puede detectar debido a que son tiempos cortos, muy cortos de respuesta. Sin embargo, es importante considerarlos. Ahora, para la parte de qué son el Edge Fog y Cloud Computing, bueno, es importante entender que cada uno de estos son procesos informáticos para lo que son la transferencia de datos, pero cada uno tiene lo que son características diferentes. El primero es el Edge Computing, que principalmente hace lo que es el almacenamiento de datos mediante un parque de computación
y de este mismo hacer lo que son las transferencias de datos. También ese mismo ahorra lo que es el ancho de banda para tener mejores tiempos de respuesta. Para el fog computing, este emplea lo que son dispositivos de borde, dentro del cual almacena la información localmente, para posteriormente usar lo que es una comunicación enrutada a través de la red para lo que es la transferencia de datos. Por último, tenemos el cloud computing. Este emplea una red de servidores, que es la nube. Estos deben de ser remotos. Estos servidores por lo general deben de ser remotos y deben estar conectados a internet y procesa todo tipo de datos, redes y de servidores. La conexión Ethernet entre un PLC Logo y Node-RED se puede realizar mediante la siguiente configuración. Primero, configurar el PLC, donde se deberá de tener una dirección IP asignada junto con la habilitación de la comunicación Modbus TCP/IP. De ahí, por parte de Node-RED, se debe de abrir lo que es este software que previamente se debe de instalar mediante el uso y se va a llamar mediante el uso del comando Node-RED en el CMD de la computadora que se vaya a utilizar, dando paso a que se brinde una dirección que se copiará y pegará en cualquier navegador. De igual manera, se debe de instalar una librería de PLC para iniciar con la conexión y configuración. Ahora bien, en cuanto a la configuración, tenemos lo siguiente. Se añade un nodo de tipo Modbus, como se mencionó anteriormente, ya que viene incluido en la librería de PLC y se le configuran los parámetros de comunicación correspondientes, como el número de puerto y las direcciones de registro y la IP del PLC logo, donde tanto este bloque que estamos configurando de Node-RED como el PLC deberán de llevar la misma red Ethernet. Esto es muy importante, ya que, de lo contrario, no va a poder no se van a poder relacionar y de esta manera no se podrán compartir lo que son datos. Así que no podrá haber un intercambio y de esta manera no podremos ni recibir ni mandar datos para que tanto los componentes del gabinete como Node-RED lo puedan leer. Ahora bien, finalmente tenemos la prueba, donde para finalizar, mediante un cable de Ethernet o LAN, se debe de realizar la conexión entre el PLC Logo con una computadora y al aparecer en verde el bloque añadido en Node-RED previamente configurado, se podrá finalmente mandar y recibir datos. A continuación hablaremos de los PLC que usamos durante esta programación. Este PLC es el Logo de alimentación de 24 volts a corriente directa. Este PLC cuenta con 8 entradas digitales, de las cuales 4 pueden ser usadas como entradas análogas. De igual forma, cuenta con 4 salidas de relé, las cuales tienen una corriente de 10 amperes máximo. Este PLC de igual forma cuenta con un display, donde se puede programar o cambiar la dirección IP que se tiene del PLC. De igual forma, se puede monitorear o observar cómo se efectúan las entradas de salida o las variables de entrada. Este PLC, al ser de 24 volts, nos permite conectar sensores con la misma fuente de alimentación, sin el temor de hacer otra conexión o que se puedan quemar. A continuación, se hablará de la programación que se hace en Node-RED, específicamente del dashboard, el cual nos va a permitir monitorear las variables que tenemos, así como mandar una señal a nuestros dispositivos físicos que tenemos, que es, en este caso, es un motor. Empezamos con la conexión a PLC, que es la C7IN. Esta 7IN nos va a permitir hacer la programación en un inicio, en donde se va a poner el nombre de la variable, así como la dirección que se tiene del PLC y el número de puerto que se va a usar. Esta variable puede cambiar, puede ser una variable de salida, una memoria o una variable de entrada. Ahora bien, se prosigue con el switch. Este switch es básicamente la condición o la propiedad que se tiene en nuestra programación. Es decir, bajo qué condición va a actuar nuestro programa, ya sea un true, un igual, un false, un diferente de, etc. De igual forma se ve desplegado un mensaje mediante el payload, indicando si está en línea o no. A continuación tenemos que se anclan las variables de change o un bloque de change, el cual nos va a indicar el tipo de variable que tenemos en el programa. Este tipo de variable puede ser de tipo numérica, booleana o string, y va conectado a lo que es la flauta y hace un payload que nos va a mostrar cuando está activa esta variable. A continuación se pide un bloque de function, que es básicamente el programa que se tiene de nuestro Node-RED en un lenguaje de programación de JavaScript. Por último tenemos la Gauga, que es el nombre de la variable que se va a ocupar y que se ha expresado no solamente como un tipo de tacómetro o dona, también puede ser expresada como un tipo de llenado de tanque, etc. Y aquí se va a poner de igual forma lo que es la dirección del logo
y el nombre de la variable que se tiene, ya sea una variable de salida Q, una variable de entrada I, etc. A continuación, tenemos lo que es el Node-RED, el dashboard, específicamente para el control. Este control se basa en dos elementos importantes, que es el switch. Este switch es el control para los componentes y que se manda una señal para los sistemas físicos mediante lo que es el programa al S7 out. Este bit control se puede ver no solamente como un switch, también se puede ver como un botón, un slider, se pueden meter valores de numéricos o string. Por último, el S7 out es la conexión que se tiene con el PLC. Se debe poner la dirección IP del PLC, así como el número de puerto y el nombre de la variable al que va dirigido, una variable de salida o una memoria. Aquí podemos ver cómo se ha expresado nuestra programación y se puede observar que es básicamente la misma programación para todos y solamente cambia el nombre de la variable en la GAU. Aquí se pone el nombre del logo y se cambia el nombre de la variable, ya sea memoria o entrada. Aquí se tienen variables de salida. Y aquí tenemos cómo se ve expresado lo que es el dashboard. Podemos ver que se pueden llenar estas zonas cuando un sensor o otro elemento marque uno lógico y cuando no es activo va a mandar un 0. De igual forma tenemos en la esquina superior derecha lo que es nuestro switch. Este switch va a mandar la señal a lo que es nuestro motor para que se encienda o se apague. La configuración del logo se distribuyó de la siguiente manera. En la línea 1, las entradas I1 a I2 fueron seleccionadas ya que coinciden con las entradas del PLC real, donde al recibir una señal al momento de accionar los optos, se mandará la instrucción de activar o desactivar las salidas. Esto da paso a que en la línea 2 se tenga la lógica de, si se manda una señal de I1 e I2 se estirará el pistón, de lo contrario, este se contraerá. En la línea 3 se crea una memoria M1 para el motor, donde Node-RED hará su trabajo y servirá como un switch. Está en el apartado de dashboards para que al accionarlo se mande una señal que activará dicha memoria, dando paso a la línea 4, donde se mandará la señal a una salida Q4 y finalmente esta llegará al contactor y posteriormente al motor, accionándolo en ese momento. Finalmente, en la línea 5 se tiene la entrada I3, igual seleccionada por coincidir con el modelo real, o bueno, las conexiones en el PLC real, y este se activará al recibir una señal por parte del sensor que utilizamos y que fue calibrado pues para detectar un objeto a cierta distancia. Y al mandar esta señal, cuando se detecta algo, un objeto, llegará a la salida Q3 esta señal y esto causará que el LED que también se conectó previamente se encienda. Ahora bien, en lo que respecta al circuito eléctrico, las conexiones neumáticas necesarias para realizar la primera actividad, es decir, para controlar un pistón neumático de doble efecto mediante dos sensores AutoTouch, lo primero que se realizó fue alimentar estos últimos dos sensores mediante la línea, es decir, su pin 1 y 3 fueron conectados a 120 volts y a neutro respectivamente. Asimismo, al considerar que estos sensores funcionan como una especie de relevador, su pin común, es decir, su pin de color amarillo fue conectado a 24 volts. Su pin normalmente abierto fue conectado a las entradas del PLC I1 y I2 respectivamente. De igual forma, las bobinas de nuestra electroválvula S1 y S2 fueron conectadas a las salidas de nuestro PLC, es decir, Q1 y Q2. De igual forma, estas últimas bobinas fueron conectadas a GND para que puedan ser energizadas. Del lado derecho pueden observar el circuito elaborado en FluidSync en la cual se simula el comportamiento de ese circuito. En este caso es importante mencionar que los sensores fueron representados mediante dos switches simulando el funcionamiento de este sensor. De igual forma, del lado derecho se puede observar la configuración o el esquemático correspondiente a la neumática del pistón, en las cuales es necesario alimentar compresión en el pin que cuenta con la letra P, y en las salidas A y B es necesario conectar lo que es nuestro pistón neumático. Y mediante la lógica que fue programada en logo va a realizar el funcionamiento que fue solicitado. Ahora bien, en lo que respecta al encendido o apagado de un LED mediante un sensor ultrasónico, la configuración eléctrica fue la siguiente. En este caso, el pin 3 de color azul fue conectado a GND, el pin 1 fue conectado a 24 volts y en este caso utilizó la salida o el output 2 de nuestro sensor. En este caso, al ser un sensor NPN,
es importante mencionar que esta su salida va a dar como resultado 0 volts cuando detecte el rango programado o circuito abierto cuando no se detecte la distancia programada. Es por la razón anterior que este es un sensor NPN, que este sensor o la salida de este sensor fue conectada a una bobina de un relevador, la cual a su vez fue conectada a 24 volts para poder ser energizada. Es decir, cuando se detecte la distancia programada de 50 centímetros, este mandará su salida a 0 volts y permitirá que la bobina de nuestro relevador sea energizada y a su vez permite el paso de la corriente de 24 volts que fue conectado al pin al común de nuestro relevador, permitiendo pasar un 1 lógico a nuestra entrada I3. Esa entrada I3, al recibirla, el PLC permitirá mandar una salida nuestro pin Q3, permitiendo la energización de nuestro LED o en dado caso que sea apagado. Y bueno, a continuación voy a explicar cómo es que funciona el control del encendido y el apagado del motor de 127 volts. En este caso, este primer diagrama que se ve aquí es el diagrama de fuerza, es decir, el que nos indica cómo se tiene que conectar el motor respectivamente para que funcione de manera óptima y para que no ocurran accidentes, como alguna quemadura. En este caso, aquí se tiene los 127 volts, que es el voltaje. Aquí se tiene la tierra y aquí se tiene la línea, que es en donde aquí se muestra cada una de las conexiones que se van a realizar. Por otra parte, la parte del control, como ya se va a explicar posteriormente, aquí se tiene un PLC que es manejado mediante la programación escalera que se realiza en Logosoft. En este software va a estar incluida una memoria, misma memoria que se va a almacenar en Node-RED y mediante este software se va a poder mandar un bit, ya sea de un 1 lógico o de un 0 y que el programa de Logosoft lo reciba para que lo mande al PLC y ya se accione o se detenga según corresponda. A continuación, les mostraré la simulación correspondiente a la primera actividad mediante la herramienta de FluidSim. En este caso, como pueden observar, cuando I1 y 2 presentan un valor de un 0 lógico, se activa la bobina S1, la cual a su vez permite el paso del aire hacia la segunda conexión de nuestro pistón, permitiendo que éste se mantenga comprimido. A su vez, cuando I1 y I2 presenten un valor de un 1 lógico, se activa la electroválvula S2, permitiendo que pase el paso del aire hacia la primera conexión de nuestro pistón y permitiendo que éste se extienda. En este pequeño video demostrativo se muestra cómo con el uso de los optos y del sensor ultrasónico es que se manda la señal, donde se prende el LED para el sensor ultrasónico y donde el opto hace que se active y se desactive el pistón. En este video se puede observar el funcionamiento de Node-RED y el motor. En este caso, al activar el switch, se observará que el motor empieza a funcionar. Y cuando el switch se desactiva, este hace la función de paro y el motor se para por completo. Como conclusión, tengo que durante el desarrollo de esta práctica mejoré mis conocimientos sobre lo que es el diseño de los circuitos eléctricos y la comprensión sobre los programas de comunicación y el envío de datos, que en este caso nosotros usamos Node-RED. De esta forma pude observar el rol tan relevante que tienen como los componentes físicos, así como los componentes que se tienen en la programación. Pude destacar cómo actúa cada elemento dentro de un gabinete de control, así como la programación que debe tener este componente. De igual forma, pude comprender cómo se hace la conexión entre el PLC y la plataforma de programación, que es el Node-RED, qué elementos se deben tener en cuenta, como la dirección de IP, qué podemos cambiar para que no haya error, etc. Por último, creo que de igual forma hacer uso de los elementos de neumática, así como los sensores industriales, permitió mejorar mis conocimientos sobre lo que es conocer cómo actúa cada elemento, bajo qué principios se rige, qué código de colores debemos respetar, se debe usar, de igual forma la programación en lo que es el logo, y de igual forma tenemos que interpretar cómo se interpretan las hojas de datos que se tienen para estos elementos. Por último, creo que es importante analizar el sistema completo, el sistema físico y el software, para lo que es el análisis de errores y conocer las fallas que se tienen, con el fin de evitarlas a un futuro en lo que es en un ámbito profesional.
Y bueno, a manera de conclusión personal, puedo decir que durante la elaboración de esta práctica pude complementar diversos conocimientos que ya tenía acerca de proyectos mecatrónicos que resultan de gran utilidad para mi desempeño actualmente como estudiante y posteriormente para mi carrera como profesional. Como el sistema de conexión neumática es un ejemplo que se utilizó para el accionamiento del pistón de doble efecto con ayuda de una válvula, con dos sensores de tipo OptoTouch, ¿no? Que mientras se tocaban, se accionaba el pistón. Ya que anteriormente pues no teníamos tanta relación nosotros con el uso de aire comprimido para generar movimiento y realizar este tipo de trabajos mecánicos. Así como la activación de un LED, por otra parte, con un sensor ultrasónico por medio de un PLC. Y de igual manera, el control del motor mediante la conexión que se hizo por medio de Node-RED, que es una plataforma que nos permite visualizar lo que manda cada uno de los sensores mediante un dashboard en el que se puede controlar y recibir alertas si es que hace falta, realizando la conexión al PLC, lo que lo convierte en una herramienta poderosa para el enlace de sistemas y automatización y pues de diversos sistemas en varios escenarios. Como conclusión, el poder haber desarrollado esta actividad ha traído consigo mucho aprendizaje. De manera puntual, me ha permitido reconocer las conexiones que se deben de llevar a cabo en un gabinete, las conexiones que se deben llevar a cabo en un PLC, todo eso, y de igual manera me di cuenta de cómo hacer el uso de conexiones como la de Node-RED, que son muy simples. La mínima variación de valores hace que la conexión no sea posible, por lo que el envío y el recibo de datos pues no se va a lograr. Como esto que mencioné, algo que me lleva mucho es el poder, que es importante mencionar que los problemas que se te desarrollen al llevar este tipo de prácticas o actividades, el poder resolverlos son los que determinan nuestras habilidades, nuestro conocimiento y la capacidad de salir adelante ante la adversidad. Como conclusión de la actividad realizada y toda la automatización y la parte de digitalización y el acompañamiento del Node-RED, bueno, pues puedo corroborar lo visto durante el semestre, desde el saber leer e implementar los diagramas temáticos, dando opiniones y opciones y variables para la conexión de los distintos sensores para que el motor tenga un óptimo funcionamiento. Todo esto igual va acompañado por los programas de logo, de igual manera la conexión que se debe hacer mediante el Ethernet al PLC que suministra una fuente de alimentación para para todo el circuito que realizamos. De igual manera, la implementación de la conexión por medio de Node-RED para el funcionamiento del motor, pues todo esto es por medio de un dashboard, ¿no? El dashboard nos ayuda a tener pues, una manera más fácil de cómo podemos implementar el funcionamiento del mismo. Eh, Ahora bien, para la parte de la hidráulica, la conexión fue un tanto más sencilla, ya que con las clases pasadas pues fue fácil el planteamiento por parte de la aplicación del logo. Con todo lo mencionado me ayuda, bueno, a seguir enriqueciendo mis conocimientos, me ayuda a tener un nuevo planteamiento de las cosas e incluso llegar a una parte más industrial, desde las conexiones hasta los sensores que hemos ocupado. Ahora, dentro de mi conclusión, el desarrollo de la actividad resultó bastante enriquecedor en identificar y hacer conexiones de distintos sensores para ser aplicados en un PLC. De igual forma, antes de realizar este trabajo, no tenía conocimiento sobre la neumática y cómo ésta interactuaba con la mecatrónica. La implementación de Node-RED a la actividad fue sumamente fascinante para mí, ya que hasta el momento no sabía cómo implementar un protocolo de comunicación para encender o apagar X dispositivo. De esta forma me percaté de la importancia de tener un medio para lograr medir y manipular sensores dentro de un proceso. En conclusión, la conexión de sensores en neumático a un PLC y la aplicación de Node-RED brinda beneficios significativos en términos de monitoreo, control y optimización de sistemas y procesos neumáticos. Esto lleva a una mayor eficiencia, confiabilidad y seguridad en las operaciones industriales y proporciona una base sólida para la automatización y la mejora continua de los sistemas. Gracias. Durante la práctica, aprendí que cada una de las entradas y salidas del PLC son de suma importancia para el intercambio de información, además de que permiten hacer conexiones para la activación de diversos componentes, tales como el pistón neumático de doble efecto, sensores ópticos, táctiles y un sensor ultrasónico. A partir de estas conexiones, considero que aprendí a realizar una programación básica en el software del logo, junto con su conexión vía Ethernet al PLC real, que permite realizar la lectura y envío de datos hacia Node-RED y o hacia las respectivas entradas y o salidas Q para activar el pistón cuando ambos sensores son accionados. Además, considero que lo más significativo para mí fue el aprender a que cada salida, entrada
y las IPs en cuanto a lo que es el software de Node-RED, el logo y el PLC real, deben de coincidir entre ellos, ya que de esta manera es que se permite un funcionamiento óptimo, además de que aprendí a revisar a detalle las configuraciones del PLC para así evitar fallos durante las pruebas, especialmente cuando se requiere conectar vía Ethernet el Node-RED y el PLC. Para finalizar, yo puedo afirmar que esta actividad me permitió mejorar mis conocimientos y habilidades en torno a la elaboración de proyectos mecatrónicos, puesto que he logrado adquirir conocimientos fundamentales en torno a la neumática, lo cual me resultará de sumamente valioso para mi desarrollo profesional. Es importante mencionar que yo antes consideraba que carecía de experiencia en torno a esta área, puesto que nunca había trabajado con ella. Sin embargo, ahora logro comprender que la neumática ofrece múltiples aplicaciones gracias a su utilización de aire comprimido en lugar de electricidad, lo que reduce el riesgo de descargas eléctricas o otros peligros asociados con la misma. Además, he comprendido que los sistemas neumáticos tienen la capacidad de generar una gran cantidad de fuerza y potencia, lo que los hace especialmente adecuados para las aplicaciones que requieren levantamiento, sujeción o manipulación de objetos pesados. Estas características me brindan nuevas oportunidades y opciones en el diseño y desarrollo de proyectos mecatrónicos. Por otra parte, la incorporación de herramientas como Node-RED y la nube considero que presentan numerosas ventajas, puesto que estas herramientas permiten establecer una comunicación efectiva entre un PLC y una computadora, lo cual a su vez puede representar múltiples aplicaciones y usos. En este caso se pueden crear dashboards, recibir alertas y notificaciones, realizar procesamiento de datos y muchas otras funciones que potencian mis capacidades y posibilidades en el ámbito de la mecatrónica.